Ok, hermanos, creo que ya estamos grabando. Solo quiero estar seguro. Bueno, ya estamos grabando, creo yo. Bueno, esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente. Estoy tratando de encontrar algunas maneras de hacer las cosas diferentes. Ok, hermanos, esta es la lección que habla de los patriarcas. Hemos tenido 11 clases que hablan de los patriarcas. Todavía estamos en la unidad 5 y esta semana el énfasis es el control de Dios sobre todos los eventos. O sea, vamos a hablar de muchos de los atributos de Dios. Entonces, pues tenemos que leer Génesis capítulo 42, en donde está la interpretación del sueño del faraón. El texto clave, Romanos 1:20, la primera parte, dice: porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así dice la palabra de Dios. Ok, esta es la introducción, hermanos. Aquí voy a tratar de mostrarles aquí. Esta es la hoja de los alumnos y esta que está aquí es la hoja de los maestros. Ok, y vamos a ver las diferencias también. Cuando ustedes ven aquí en la introducción, dice: en el estudio de esta semana estudiaremos sobre los atributos de Dios y su poder sobre todas las cosas, incluyendo todos los eventos, desde los más simples hasta los más complejos. Meditaremos sobre el control de Dios en los tiempos pasados, presentes y futuros. Ok, vamos a hacer, no es un estudio profundo, hermanos, de los atributos de Dios, pero por lo menos vamos a mencionar los atributos de Dios. En la hoja de los alumnos ustedes ven que no están llenos. Esto ustedes tienen que dárselos a los alumnos. En la hoja de los maestros, pues aquí está los atributos naturales, es decir, los que tienen que ver con su existencia como espíritu infinito. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, aquí vemos, hermanos, tienen que revisar los pasajes. Si hubiera un pasaje equivocado, llámenme o traten de encontrar uno, hermanos, ¿verdad? Habla de su existencia propia, es decir, que Él no fue creado. Habla de su eternidad, su inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir que no cambia. Algo que es mutable es algo que cambia. Inmutabilidad quiere decir que no cambia. Entonces, ahí están los pasajes: omnipotente, es decir, que todo lo puede; omnisciente, es decir, que todo lo sabe; omnipresente, es decir, que está en todos los lugares. Isaías 43:13, en la versión viviente, está aquí este pasaje de acá, que dice que desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Entonces habla de su existencia, ¿verdad? Y así ustedes van a ir viendo todos los pasajes. Otra vez, se supone que para entonces ya han ustedes leído Génesis 42. Cuando son lecturas muy largas, hermanos, pues puede ser recomendable, si quieren, poner un audio, ¿verdad? Hay audios en el internet también que pueden hacer toda la lectura. Pueden hacerla todos juntos, pero lo importante es que se haga, ¿verdad? Que se sepa el evento. El evento en donde nos estamos enfocando esta semana es cómo Dios le dio a José el poder revelar. Le dio revelaciones a José, le dio revelaciones a Faraón, le dio revelaciones a Abraham. Y cómo es que Dios está en control de todo, ¿verdad? Entonces es un ser tan maravilloso, tan perfecto. Pues aquí habla de su naturaleza, ¿verdad? Que es eterno, que es inmutable, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente,
que existe por sí mismo, sus atributos morales, lo que tienen que ver con su carácter. Acuérdense, hermanos, que carácter es la esencia de lo que una persona es. Entonces 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. No solamente que ama, pero la Biblia dice que Dios es amor, es justo, es veraz, es decir, Él siempre dice la verdad, es sabio, es santo. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero por ejemplo en el amor entra su misericordia, su gracia, etcétera, ¿verdad? O sea, como les digo, este no es un estudio profundo de los atributos de Dios, pero este es un estudio que habla un poco de los atributos de Dios. Entonces, el propósito de esta parte, hermanos, es que guíen a los alumnos a ir contestando y a ir pensando y explicando cada uno de estos conceptos, ¿verdad?, que son muy importantes. Entonces, la conclusión aquí dice, este no es un estudio profundo de los atributos de Dios, sino un pequeño vistazo, pero podemos concluir en lo siguiente. A, Él tiene el derecho a la sabiduría de hacer lo que considere que está bien. Todo esto, hermanos, bueno, a mí me llena mucho mi corazón porque yo sé que puedo confiar en Dios, que lo que sea que esté haciendo, si no tiene sentido para mí, está bien, si tiene sentido para mí, está bien, pero Él tiene derecho y tiene la sabiduría de hacer lo que considere que está bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando uno les habla de que Dios va a destruir la tierra, dice, ¿y cómo crees tú que Dios hizo la tierra para destruirla? Y yo siempre les digo, pues eso no es asunto mío, yo no sé. Lo que sí es verdad es que Dios dijo que va a destruir la tierra. Igualmente, cuando se les habla que una persona va al cielo, dicen, ¿y qué vas a hacer en el cielo? Eso no tiene sentido, allá estaría muy aburrido. Bueno, o sea, uno puede hablar muchas cosas en ignorancia, pero Dios es sabio. Él puede hacer lo que Él considere que está bien. Si a nosotros no nos gusta, pues es asunto nuestro, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Uno de mis niños se fue al cielo y pues yo estoy bien con eso. Él es sabio, Él sabe qué fue lo que pasó y por qué pasó. Y Él sabe todas las cosas, hermanos. En la letra B dice, Dios tiene el poder para hacer lo que ha determinado hacer. Es decir, que nadie puede frustrar sus planes. En ninguna manera. No se pueden frustrar los planes de Dios. Si Dios dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer, estemos o no estemos de acuerdo, lo creamos o no lo creamos, eso no es problema. Él tiene poder para hacer todo lo que ha determinado hacer. La otra conclusión que sacamos, nosotros su pueblo debemos de confiar en Él y someternos a Él en todo tiempo. Entonces yo tengo la confianza en el Señor que esta enseñanza pueda abrirnos los ojos, pueda llenarnos de motivación, nos pueda motivarnos en nuestra vida espiritual, que pase lo que pase, estemos en la situación que estemos, confiar que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer todas las cosas. Dice, a continuación veremos cómo Dios hizo que se cumpliesen sus planes. Ok, déjenme enseñarles rápidamente la del alumno, prácticamente solo esto hay que llenar, ok. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente página, las predicciones de Dios, cosas que Dios predijo y cuándo se cumplieron. Quiero que ustedes miren en la página de los alumnos, no trae nada de este lado, de manera que ustedes tienen que darles estos pasajes a los alumnos, ¿ok? Entonces aquí está, saben que este pasaje no es, hermano, esto lo tengo que quitar. Sí, no es eso que está ahí. Bueno, dice aquí, predicción. Esto Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Eso fue algo que Dios le dijo. Entonces, en la historia que nosotros vemos hoy, hermanos, vemos no solamente la interpretación del sueño del faraón,
sino que también vemos que los hermanos de José vinieron a él, ¿verdad? Y se postraron. Y bueno, al final de cuentas, esa fue la manera como ellos vinieron a vivir a Egipto. Entonces, Éxodo 1:13 dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Es decir, que se cumplió. Este es el pasaje donde José describe que él vio unos manojos. Dice: vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y Génesis 42:6 dice: y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Igual, ¿verdad? Les contó otro sueño a su papá y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos a ti? ¿Vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y aquí dice que José era el señor de la tierra, es decir, que se cumplió lo que dijo el Señor, ¿verdad? También dice aquí en Génesis 41: y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Bueno, aquí es importante esto porque pues hay que decirle a los hermanos, hay que enseñarles que el Señor cumple todo lo que ha dicho. Ahora, también, hermanos, aquí hay una aplicación práctica, porque sobre nosotros hay muchas promesas en el Nuevo Testamento. Yo les voy a poner un ejemplo. Filipenses 1:6, que lo cantamos, que dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces, pues nosotros un día creímos en el Señor, empezamos a caminar con Él, pero ustedes ven, hermanos, que hemos ido caminando y en el camino hemos fallado, pero Dios sigue trabajando con nosotros, ¿verdad? Él dice: yo voy a perfeccionar. También Él dice que viene un día cuando Él va a sanar todas nuestras dolencias, que vamos a estar con Él, no habrá muerte, ni tristeza, ni dolor, ni llanto, ni nada de eso. Entonces, todas esas son promesas del Señor. Habla de que Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Habla, por ejemplo, hablando de las cosas que hemos estado estudiando en Mateo 24, en Marcos 13, nos dice que un día vamos a ser perseguidos, y a veces algunos van a ser echados en la cárcel, y dices para testimonio a reyes y a jueces. Entonces dice el Señor: cuando estén ahí, no se preocupen de qué van a decir, porque el Espíritu les dará en aquella misma hora lo que ustedes van a decir. Entonces, todas esas son promesas que Dios tiene el poder de cumplir. Entonces, el punto 3 dice: nuestra confianza en Dios. Al considerar su ilimitada sabiduría, amor y poder y todos sus atributos, es muy bueno que nunca se nos olviden cuando pasamos por circunstancias difíciles, como la pérdida de un ser amado, algún otro tipo de pérdida material, la pérdida de la salud, las pruebas, cuando suceden accidentes, está entre comillas, porque creo yo que con el Señor no existen los accidentes ni las casualidades. Todo siempre está ordenado por Dios, hermanos. A veces esos conceptos cuesta entenderlos, pero en realidad, hermanos, no hay accidentes, no hay casualidades. Todo el Señor lo tiene controlado, y si alguna cosa mala, eso de mala también entre comillas, nos pasara, pues Dios tiene control de todo. Dice: meditemos en estas escrituras. Fíjense, hermanos, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
O sea, cualquier cosa que pasara, ¿verdad? El Señor tiene control. Mis hermanos que no tienen papeles, si el Señor no les ha dado, Él sabe por qué y también sabe cuándo se los va a dar. Él sabe todas las cosas de nosotros, hermanos, ¿verdad? También, hermanos, dice aquí, ¿será posible que sean tan necios? Estas son de la versión viviente. Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Entonces, aquí el Señor está hablando de una manera, hermanos, que como ellos cuestionaban a Dios por las cosas que pasaban, o como que llegaba un momento cuando decían como que todo se salió de control para Dios. Y eso no es así, ¿verdad? Entonces el Señor está haciéndoles meditar. Dice, no, el alfarero hace como a él le place y hace bien las cosas. Y el Señor, que es nuestro hacedor, nuestro formador, pues nunca hace ningún tipo de error. Fíjese cómo le dijo la esposa de Job a Job. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Entonces, por tantas cosas malas que le pasaron, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Entonces Job tenía ese entendimiento, ¿verdad? Del Señor. Jeremías 29, 11 al 13. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces, hermanos, pues esta es una clase bastante sencilla, pero a mí me ha gustado muchísimo meditar en todos estos atributos de Dios. Voy a arreglar, aquí hay un poquito que arreglar las citas y esta también, ok. Entonces, para mi hermana y para todos los hermanos les voy a mandar corregido esta cuestión. Ok, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bye.